Hubo una época en la que el automóvil simbolizaba la Dolce Vita, un mundo despreocupado donde la gasolina abundante no valía nada y representaba la libertad. Hasta que una brutal subida del precio de los carburantes puso fin a esa despreocupación. Chantajes y amenazas, el oro negro se convirtió para los países productores en un arma política. Nuestra dependencia del petróleo iba a costarnos cara. Y aquello solo era el comienzo. Lo peor aún estaba por llegar con el fatídico momento en el que los recursos petroleros se agotarían. Íbamos a tener que aprender a vivir sin el petróleo. Pero nadie contaba con una increíble combinación de circunstancias que abriría el camino a la explotación de un gigantesco recurso petrolífero: el petróleo de esquisto. Un boom de una escala sin precedentes que puso a Estados Unidos a la altura de los mayores productores de petróleo. Por lo que respecta al consumidor, el precio del combustible baja. Pero en lo que concierne al productor, es la crisis. El mercado petrolero mundial entró en caída libre. Entre junio de 2014 y enero de 2016, el precio del barril perdió el 70% de su valor. Los tres gigantes del petróleo, los estadounidenses, los rusos y los saudíes, estaban a punto de jugar una increíble partida de póker. Cambios estratégicos, nuevas alianzas. Todo el orden mundial, económico y geopolítico va a cambiar. Mientras tanto, ha empezado la transición energética. El petróleo sigue siendo el rey supremo, pero ¿no forma parte ya de la economía del pasado? Hola Marco, ¿qué tal? Alexandre Andelauer es analista del mercado petrolero. Sí, Kepler acaba de publicar las cifras. Las exportaciones de Arabia Saudí han crecido algo y las de Venezuela siguen bajando. Eso ha influido un poco. Sí, alrededor de 100.000 barriles mensuales, y yo creo que eso se mantendrá de momento. En septiembre de 2012 publicó un informe demoledor: la caída inminente del precio del barril de petróleo, un análisis a contracorriente de los medios especializados. En 2012 el precio del petróleo era de $100 y todo el mundo creía que solo podía seguir al alza y que llegaría a los $200. Cuando dije que el precio del petróleo iba a caer, todos pensaron que estaba loco. Gracias a Dios. En enero de 2014, las previsiones a contracorriente de Alexandre Andelauer empezaron a interesar a los medios. Nos enfrentamos a una revolución tecnológica que podría cambiar el mundo tal como lo conocemos hoy. El oro negro y Estados Unidos, una verdadera novela del siglo XX. El país rebosa petróleo y lo exporta. La revolución industrial está en marcha y Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial. Pero para que el sueño americano siga funcionando será necesario encontrar nuevas fuentes de aprovisionamiento. Una de las visitas más pintorescas al crucero presidencial fue la del soberano de Arabia Saudita, el rey Ibn Saud. Tras la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses y los saudíes se encuentran a bordo del acorazado Quincy para hablar del petróleo. Hubo un pacto de seguridad mutua. Así fue como lo llamaron los saudíes. Arabia Saudita, por un lado, dijo a Estados Unidos: nosotros tenemos un océano de petróleo. Les aseguramos la seguridad en el suministro. No se preocupen por nada.
A cambio, necesitamos que nos garanticen nuestra propia seguridad. De Washington a Suez hay un largo camino. Pero su futura relación no sería un río largo y tranquilo. El entendimiento entre Occidente y Oriente redundará en un mundo mejor. En 1960 la noticia cae como una bomba. Los exportadores de Oriente Medio y Venezuela forman un cártel para defender sus intereses y controlar los precios. Nace así la OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, con la intención de imponer su ley. La OPEP asesta su primer gran golpe en 1973, un día después de que estalle la guerra árabe-israelí del Yom Kippur. 5 países productores decretan el embargo sobre los países aliados de Israel y multiplican el precio del petróleo por 4. El barril se dispara a $11. Es la llamada primera crisis del petróleo. Los estadounidenses, preocupados por su suministro, dejan de exportar petróleo. Acaba así ese mundo despreocupado en el que la abundancia no costaba nada. El petróleo se ha convertido en un arma política. En los 90, olvidamos la crisis del petróleo. Es decir, aún seguimos con la euforia. Sentimos que todo va bien, que tenemos en nuestras manos la situación geopolítica, que somos capaces de seguir controlando a corto plazo a Oriente Medio. Aunque no era así, en aquel momento lo creíamos. El ataque terrorista del 11 de septiembre de 2011 supone una conmoción terrible para la administración estadounidense. $15 de los 19 secuestradores son de nacionalidad saudita. Después del 11 de septiembre, vimos cómo el vínculo privilegiado entre Arabia Saudí y Estados Unidos empezó a resquebrajarse. Estados Unidos dependía demasiado de sus importaciones de petróleo de Arabia Saudita y de sus socios. Y las empresas estadounidenses como ExxonMobil, Chevron, Texaco, etc., empezaron a moverse hacia África, que era un área que aún seguía siendo relativamente poco explotada, y se dirigieron a Angola, a Nigeria y a los países del Golfo de Guinea. El 11 de septiembre cambió por completo la estrategia de aprovisionamiento de petróleo de Estados Unidos. África solo era el primer paso. Saddam Hussein y su hijo deben abandonar Irak en 48 horas. Irak poseía casi el 10% de las reservas de petróleo mundiales. Esa sería la segunda etapa de la nueva estrategia para emanciparse de Arabia Saudí. En cualquier conflicto, su destino dependerá de sus acciones. No destruyan pozos petrolíferos, una fuente de riqueza que pertenece al pueblo iraquí. Son los campos petrolíferos lo que interesa a los estadounidenses. Las armas de destrucción masiva que poseía Saddam Hussein sirvieron de pretexto. En aquella época, el precio del barril ascendía a $30. Los lobos de Wall Street van a entrar en acción. Los grandes bancos estadounidenses se apasionan por el oro negro, que se ha convertido en un formidable producto financiero. Mi experiencia personal en los mercados es con el petróleo, pero en aquella época, en la sala de negociaciones de Morgan Stanley, operábamos con todo tipo de materias primas, incluidas agrícolas, los metales, los fletes marítimos, el gas natural, la energía. Los mercados de materias primas vivían entonces un auténtico boom, y la demanda de petróleo en todo el mundo era muy alta. En China en especial y Asia, que crecían con mucha fuerza, era muy positivo. ¿Se ganaba mucho dinero? Sí, ganábamos mucho dinero. Había actores nuevos en el mercado, y eso creaba más oportunidades. En 3 años el precio del barril se había más que doblado.
Toda la iniciativa de desarrollo en este negocio procede sobre todo de los bancos de inversión estadounidenses. Nos preguntamos si se trata de bancos o de instituciones financieras que se dedican a actividades casi especulativas. Goldman Sachs y Morgan Stanley se convirtieron en grandes actores de este negocio. Goldman Sachs llegó a ganar más de $1.000 millones al año, negociando con materias primas. Creo que los financieros, los bancos, los especuladores se dieron cuenta de que el petróleo, en especial el crudo, era un fungible. Era un sustituto del dinero, por así decirlo. La materia prima más fungible y más líquida es el dinero, ya que se intercambia por todas partes. Pero justo después están el crudo, el gas, la gasolina, etc., porque se compran y se venden en todo el mundo. Los bancos han utilizado el petróleo como una forma de especular. El planeta financiero iba sobre ruedas. Todo vale, se intercambian contratos de futuros sin ver jamás una gota de petróleo. Y vemos una volatilidad de los precios del petróleo que está relacionada con la especulación y que no tiene nada que ver con el producto físico. Desde que se produce hasta que llega a la refinería, el precio del petróleo se multiplicará por 3, con 30 intermediarios que se han embolsado la diferencia. Es una absoluta locura. Y ese es el punto importante para un pobre industrial como yo. Se hacían fortunas en la ausencia de productos y simplemente sobre el papel. La especulación no es la única causa del alza de los precios del barril de petróleo. La demanda mundial, impulsada por los países emergentes y China en particular, es un motor que funciona a pleno rendimiento. Fue realmente muy emocionante, porque era un mundo nuevo. Asia estaba en pleno desarrollo. El mundo entero crecía económicamente. Era maravilloso. $147, récord absoluto del precio del barril. Cuando el precio del barril superó los $100 fue la locura. Fue demasiado emocionante. Subía y después bajaba para volver a subir aún más alto. Era genial, porque teníamos compradores. Mientras haya alguien que siga comprando petróleo, todo irá bien. Los ingenieros y empresarios estadounidenses crean un nuevo proyecto: explotar las inmensas reservas de gas y de petróleo de esquisto. Mientras que el petróleo convencional se encuentra en depósitos de fácil acceso, el petróleo de esquisto está atrapado en una roca tan densa que es necesario fracturarla para extraerlo. Es una tecnología muy cara, pero con el precio del barril por encima de los $100, el negocio sería rentable. En el momento en el que empiezan a explotar el gas y el petróleo de esquisto, Estados Unidos, que fue exportador de petróleo en los primeros años y que se convirtió en importador tras los acuerdos con los países del Golfo, se dice a sí mismo: si esto funciona, podríamos liberarnos para siempre de todos esos países de Oriente Medio que nos molestan. La cuenca pérmica, situada en el corazón de Texas, es un auténtico Eldorado del petróleo, con unas reservas estimadas de 35.000 millones de barriles. Desde 1923, cuando se descubrieron los primeros depósitos, Midland, la ciudad natal de George Bush, vive al ritmo del precio del crudo. Aquí el petróleo es una auténtica cultura. Incluso tiene su propio museo en la ciudad. ¿Necesitas algo más? Hola, Susie. ¿Quieres usar tu nuevo maquillaje para tu cita de esta noche? No, no puedes usar eso. Ni eso. De hecho, mira bien en toda la casa. Dependemos del petróleo para el mobiliario, las cortinas, los altavoces, los estantes, los cojines, las velas, las alfombras, y la lista sigue, sigue y sigue.
Y hay muchos otros objetos, como la estufa de gas. Aquí, en la cuenca pérmica, probablemente estábamos preparados para el desarrollo de la tecnología de la fracturación hidráulica y la posibilidad de utilizarla antes que ninguna otra región. No era algo nuevo. Aquí teníamos muchos recursos y geólogos e ingenieros perfectamente capacitados. Estaban muy bien preparados para entrar en acción. En algunos lugares tenemos más de 20 capas superpuestas unas sobre otras. Este recurso aquí es enorme. Imagine que el tamaño de la cuenca pérmica es tan grande como el estado de Alabama. Es enorme. Fue aquí a donde Alexandre and Delaware vino en 2014. La revolución del petróleo de esquisto se encontraba en su apogeo. Estaba en pleno boom. El barril costaba $100. Había plataformas de perforación por todas partes, mucho tráfico, euforia, burbuja inmobiliaria. Existía una verdadera fiebre del oro. Y lo que no comprendimos de esta nueva industria era que con $5 millones podías extraer petróleo en un plazo de 3 a 6 meses, mientras que en el resto del mundo se necesitan cientos de millones y un periodo muchísimo más largo, que varía entre los 2 y los 5 años. De forma que encontrar a todos esos actores trabajando tan rápido y con tan poco dinero, sí, fue sorprendente. Solo conociendo a todos esos nuevos actores sobre el terreno, Alexandre podía evaluar el alcance de la nueva industria del esquisto. John Hollingsworth vino desde Mississippi para convertirse en lo que aquí se conoce como un petrolero. ¿Cuántas horas trabajas a la semana? ¿Cuál es el horario de un petrolero? Nosotros trabajamos fácilmente 17 horas al día. Sí, hacemos unas 100 horas a la semana. ¿Y eso significa que al final de mes cobras un buen sueldo? Ah, sí. Cualquiera puede venir aquí. No necesitas conocer a nadie. Hasta un novato puede ganar 80, 85 o $90,000 el primer año. Es lo máximo en Estados Unidos. Estoy completamente seguro de que cobramos el máximo en el sector del petróleo. Alexandre ve los cambios en Midland a simple vista. Los proyectos inmobiliarios se multiplican. Entre 2012 y 2014 es aquí donde se observa el mayor crecimiento de los ingresos por habitante de Estados Unidos. Vivimos en el lugar indicado. Es el mejor del mundo. Pero el recurso más importante que tenemos son las personas, que hacen que este sea un lugar maravilloso para vivir. En Midland se acostumbra a decir, el petróleo es un regalo de Dios, así que aprovechémoslo. El nuevo maná del petróleo de esquisto va a permitir a los estadounidenses reducir sus importaciones. La demanda mundial disminuye y en los mercados hay un exceso de oferta. 400 millones de barriles no encuentran comprador. La crisis de 2014 fue provocada por los saudíes, no por los estadounidenses. Nos enfrentamos a cuestiones de orden político. Por un lado, Estados Unidos, aliado desde hace mucho tiempo de la monarquía saudí, tenía un trato con los saudíes por el que estos no abrirían ni cerrarían su grifo del petróleo para regular las fuerzas del mercado.
Los saudíes no tenían ninguna intención de cerrar su grifo, sino de seguir inundando el mercado para que los precios cayeran en picado. La apuesta es que los esquistos americanos no sobrevivirán al barril por debajo de los $70. El precio del barril comienza a caer. El desplome del precio del petróleo se refleja en el precio de nuestra gasolina, aunque el impacto en Francia es muy limitado. Pero en Estados Unidos, sobre todo, es una auténtica fiesta. La OPEP se ve obligada a tomar decisiones porque para los países productores esta bajada es una catástrofe. Comienza así una verdadera partida de póker. Primera mano. Arabia Saudí debe convencer a sus socios de la OPEP, el todopoderoso cártel de países productores, del valor de su apuesta. Es decir, renunciar a subir el precio del barril. Cuando los saudíes decidieron en 2014 recortar los precios del petróleo para luchar contra el petróleo de esquisto básicamente, a todos nos pilló un poco por sorpresa. Y pensamos, puede que ellos sepan algo que nosotros ignoramos. Quizás sepan que los esquistos, en particular, son vulnerables. Después de 5 horas de discusiones y desacuerdos, la OPEP decide apoyar la postura saudí e inundar el mercado para asfixiar a los productores estadounidenses. El precio del barril siguió cayendo. Rusia, el segundo mayor exportador de petróleo después de Arabia Saudí, observa la partida. Rusia no pertenece a la OPEP y contempla con una sonrisa la revolución del esquisto en Estados Unidos. Puedo decirle que la tecnología y el desarrollo del petróleo y del gas de esquisto fueron puestos a punto en los laboratorios de la compañía Schlumberger, que se encuentra en la ciudad de Novosibirsk. El uso activo de esta tecnología y la selección de esos componentes efectivamente han tenido lugar en territorio ruso. Es sorprendente ver la rapidez con la que se ha introducido esta tecnología, pero esta situación era previsible, porque las reservas de hidrocarburos en Estados Unidos y en Canadá son importantes. A diferencia de Estados Unidos, Rusia no explota su petróleo de esquisto. Pero si la revolución del esquisto estadounidense no había sorprendido a Moscú, el hundimiento de los precios sí lo hizo. Durante 2014, los analistas del mercado del petróleo y del gas decían que los precios no serían inferiores a los $80 por barril, porque se creía que ese era el límite de Arabia Saudita para mantener su equilibrio presupuestario. Hasta el presidente ruso anunció que si el precio caía por debajo de los $80, eso llevaría al colapso de la economía mundial. El precio del barril siguió cayendo. Tras la despreocupación de las festividades del fin de año, Rusia comienza a alarmarse. Si la caída de los precios continúa, el país se verá sumido en una grave crisis económica. Incluso se rumoreaba que Arabia Saudita habría tramado una conspiración junto con Estados Unidos para castigar a Rusia, a fin de privarla de sus ingresos procedentes del petróleo y hacer caer al régimen. La caída aún no ha terminado. Los grandes productores estadounidenses de petróleo de esquisto reflexionan sobre la estrategia a seguir ante el farol del póker saudí para arruinarlos. Pero con un precio del barril tan bajo, ¿quién será el primero en levantarse de la mesa? La violencia de la onda expansiva de la decisión saudí impactó casi de inmediato sobre la forma de trabajar de esta industria. Hubo muchos despidos, sobre todo en Estados Unidos. Todo el mundo apretó los puños.
Fue aterrador. La incertidumbre, no saber si te iban a despedir, ignorar lo que iba a pasar, mirar constantemente los mercados para ver qué iba a pasar, esperar, rezar, fue terrible. $26. El barril ha tocado fondo. A $26 es la gran crisis. Hay algunos grandes productores de esquisto que siguen adelante porque creen que se aproxima un repunte y pueden resistir. Creen que serán unas pocas semanas o unos pocos meses más con un precio bastante bajo. Y tenían razón. No creo que nadie entrara realmente en pánico en aquel momento. Todos intentábamos ayudarnos mutuamente. Todos seguíamos observando el precio del petróleo muy de cerca y yo olvidé cuál era su precio real. Ningún país productor de petróleo se salvó de la crisis, pero en el Mar del Norte, Noruega se desmarca. El mayor productor de Europa Occidental contempla desde la distancia la partida de póker en curso y prefiere anticiparse al futuro. Durante muchos años, Noruega ha obtenido grandes ingresos gracias a la producción de petróleo y de gas que hemos exportado a mercados próximos a nosotros. Pero antes de que esta crisis nos tocara, nuestro gobierno dejó muy claro que era necesario que la economía noruega se adaptara, diversificándola para que fuera más sólida, porque nos hace vulnerables que una parte tan grande de nuestro crecimiento se concentre en un solo sector. Más aún, la caída del precio del barril fue el detonante para que tomaran conciencia de ello. Hasta cierto punto, tuvo un efecto positivo, al menos aquí, en Noruega. Pero también en cuanto al calentamiento climático, porque las compañías petrolíferas empezaron a ser menos agresivas en las nuevas áreas de explotación. Y también porque más gente comprendió por fin que no era posible confiar en las predicciones de las compañías petrolíferas sobre el aumento infinito de los beneficios, sin importar lo locos que fueran sus proyectos, de forma que todo aquello creó una nueva dinámica. Desde que se extrajeron los primeros barriles en 1971, Noruega ha invertido los beneficios derivados del petróleo mediante la creación de un fondo soberano. Ese fondo, que permite financiar los gastos sociales, es hoy el fondo más rico del mundo, con más de $1 billón invertidos. Tras esta crisis, el fondo noruego hizo un espectacular anuncio: eliminar las acciones relacionadas con los combustibles fósiles. Los economistas noruegos empezaban a considerar al petróleo una industria de riesgo. No pretendemos decir que se producirá un pico de la demanda y que después el petróleo ya no valdrá nada. No lo sabemos. El precio puede subir en el futuro, pero también podría bajar. Estamos preparándonos para el futuro, sea cual sea. La compañía petrolera noruega Statoil decide rebautizarse como Equinor y retirar de su nombre la palabra petróleo, lo que refleja la preocupación por el lugar que ocupa el petróleo en Noruega. Durante varios años hemos contemplado la posibilidad de que se alcance un pico en la demanda y, por tanto, también en la producción de petróleo en torno al año 2030, pero es muy incierto. Por ello, creemos que las energías renovables tienen un papel muy importante que desempeñar, sea cual sea nuestro futuro. La compañía noruega invertirá $200 millones en energías renovables hasta el año 2022. Statoil ha desarrollado frente a la costa de Escocia el primer parque eólico flotante del mundo, conectado a un sistema de almacenamiento mediante baterías. Pero Noruega no ha terminado con el petróleo. Los proyectos de nuevas prospecciones no han sido abandonados.
Y mientras el mercado del petróleo se hunde un poco más en la crisis, el desafío climático sigue ganando terreno en el debate público mundial. Miro a la sala y no oigo ninguna objeción. El Acuerdo de París sobre el clima queda aprobado. Por su parte, Donald Trump, recién elegido, muestra sus cartas. Vamos a buscar el predominio energético estadounidense. Y a finales de este año seremos totalmente autosuficientes. Seremos grandes exportadores de energía. Ingresaremos cantidades enormes de dinero. Y devolveremos nuestra deuda de 20 billones de dólares. Los estadounidenses han resistido el golpe y superado la crisis. La increíble capacidad de resistencia de la industria del esquisto en Estados Unidos sorprende a todos. Allen Gilmer es la cabeza pensante del petróleo de esquisto en Texas. Bien, ¿cómo pudo caer tanto la rentabilidad en ese periodo? Creo que esa era la pregunta mágica en la que nadie pensó cuando la OPEP tomó la decisión de no mantener los precios. Así que yo creo que el juego ha cambiado. La producción de petróleo de esquisto es muy fuerte en Estados Unidos. Se ha recuperado a $40 el barril y sigue subiendo. Mientras el barril siga entre 45 y $55, cada año produciremos más petróleo. Los productores estadounidenses siguen abriendo nuevos pozos para extraer más petróleo de esquisto y ganar más dinero. Arabia Saudita había subestimado el petróleo de esquisto americano. Consciente de que estaba a punto de perder la mano, el reino decide cambiar de estrategia. En el Ministerio de Energía, el hombre en la sombra, la persona que asesora al ministro del petróleo, se llama Ibrahim al-Muhanna. La caída sufrida en 2014 y 2015 es el resultado de varios factores. El primer factor es el aumento de la producción fuera de la OPEP, principalmente en Estados Unidos, con el petróleo de esquisto. El segundo es la desaceleración del crecimiento y de la demanda mundial de petróleo. Y el tercero es que los países productores de la OPEP y otros no reaccionaron rápidamente ante la caída del precio del petróleo. No hicieron lo necesario para que el mercado recuperara la estabilidad. La consecuencia es que Ali al-Naimi, ministro del petróleo en la época, considerado el hombre más poderoso del mundo dentro de este ámbito, es destituido. En Arabia Saudita, cuando cambia la política, cambian los ministros. Naimi, que había lanzado una ofensiva contra los esquistos, tuvo que irse y le sustituyó Faleh, el ministro actual. Cuando Faleh estaba al frente de Aramco, la compañía petrolera, quizá estuviera un poco mejor informado que su ministro, y ya había sugerido entonces que no estaba a favor de esa política. Dijo, los precios son demasiado bajos. Era una visión diferente. Con el colapso del precio del barril, toda la economía saudí resultó afectada. El reino se enfrentó por primera vez en su historia a un déficit presupuestario récord de 98.000 millones de dólares. Mientras que en Europa los precios de los carburantes seguían cayendo, en el Reino de Arabia Saudita los precios aumentaron un 50%. Ahora todo estaba en las manos del príncipe heredero Mohammed Ben Salman, que expresó su deseo de modernizar el reino.
El Plan Visión 2030 debía llevar al país a un nuevo mundo, a la era post-petróleo. Tenemos todos una dependencia enfermiza del petróleo. Y eso es peligroso. Debemos tener presente que las autoridades han empezado a cambiar las estrategias que dependían de los ingresos del petróleo con el fin de que el reino se diversifique. Pero nadie acepta el cambio, ni salir de lo que llamamos la dependencia del petróleo. Desde hace una década, el reino intenta cambiar la mentalidad de sus ciudadanos y cuenta esencialmente con ellos. Pero la mayoría de la población aún no es consciente. NEOM. 25.000 kilómetros cuadrados de inspiración, con espacio para vuestras mayores ideas. Hasta entonces hay que seguir soñando. El Plan Visión 2030 prevé la construcción de un paraíso. La ciudad del futuro se llamará NEOM y, por supuesto, será un ejemplo ecológico, sin petróleo y con la felicidad asegurada. Cambiar ideas y hacerlas realidad. En la OPEP se juega la segunda mano. El farol del póker saudita para doblegar a los estadounidenses había fracasado. Los países miembros deben llegar cuanto antes a un acuerdo para conseguir que suba el precio del petróleo. Argelia desempeña sus buenos oficios, especialmente entre dos enemigos jurados, los saudíes y los iraníes. Es un formalismo, es la redacción. No hay ningún problema. Todos los miembros están de acuerdo en adoptar la propuesta de Argel, por lo que ahora estamos tratando cuestiones técnicas y ya no de principios. Otros países no pertenecientes a la OPEP nos han prometido que recortarán también su producción. Si conseguimos este acuerdo, esperamos poder reducir la producción y que el mercado se estabilice. La OPEP se juega mucho, su credibilidad principalmente. Había una verdadera guerra por las cuotas de mercado. Y en cierto sentido, podemos decir que fue la OPEP quien cedió la primera. Porque otros podrían haber pensado que habría sido preferible dejar que los precios siguieran bajos durante más tiempo para presionar sobre todo a los productores estadounidenses de esquisto. Pero las presiones financieras fueron demasiado fuertes para ellos. El acuerdo se anuncia como histórico. A excepción de Nigeria y Libia, debido a sus conflictos internos, todos los miembros de la OPEP se comprometen a reducir su producción para hacer que suban los precios. Mientras, los estadounidenses se han convertido de nuevo en exportadores de petróleo y los recortes en la producción decididos por la OPEP les ofrecen más oportunidades para ganar cuotas de mercado. La partida continúa. Tercera mano en la OPEP, que intenta acercarse a Rusia para tener más peso en el equilibrio de fuerzas con los esquistos estadounidenses. Alexander Novak, el ministro ruso de Energía, acude a la reunión.
Los rusos, que hasta entonces nunca habían cooperado con la OPEP, ¿serán capaces de entenderse con los saudíes? Además, Rusia es la aliada de Irán y, por lo tanto, enemigo sobre el terreno de Arabia Saudita en el conflicto de Siria. El embrollo geopolítico no puede ser mayor. Los dirigentes de los estados de Oriente Medio son extremadamente pragmáticos. Les recuerdo que en 2015, 3 estados llevaron a cabo una política coordinada de venta a pérdida en el mercado mundial del petróleo, con el propósito de asfixiar la revolución del esquisto en Estados Unidos. Esos 3 estados eran Arabia Saudí, Irán e Irak. Irán y Arabia Saudí combatían entre ellos en el territorio de Irak. Era imposible de creer, pero se pusieron de acuerdo en una política coordinada de competencia desleal en el precio del mercado mundial del petróleo. Es genial. Ahora estamos en una posición de mayor fortaleza. Creemos que este es un periodo en el que tendremos una estabilidad cada vez mayor en el mercado. Rusia es un aliado natural de la OPEP y su alineamiento económico afecta a sus posiciones diplomáticas y hemos visto fuertes rivalidades en el interior de la OPEP, especialmente entre las corrientes sunitas y las chiitas, y también entre Arabia Saudí y Qatar. Y eso dejaba un lugar para que alguien hiciera el papel de tocar el timbre y anunciar el final del recreo. Y ese papel lo ha asumido Rusia. Rusia es un aliado cercano de Irán y también ha sabido entenderse con los saudíes, de forma que tiene un papel de mediador en las diferencias y en los conflictos de la región en un momento en el que Estados Unidos intenta salir de ella por completo. Rusia se ha sumado por primera vez al acuerdo de la OPEP para garantizar el equilibrio de los mercados y de las exportaciones. Y esa es una gran noticia. Nosotros esperamos que estas buenas relaciones entre Arabia Saudita, la OPEP y Rusia continúen. Y también con otros países, como Kazajistán, Azerbaiyán y el Sultanato de Omán. El petróleo y la política siempre han ido de la mano y las intenciones de los rusos no se limitan al acuerdo petrolero conocido ahora como OPEP+. No debemos exagerar la importancia del petróleo en la geopolítica, porque los políticos y los diplomáticos tienen otros argumentos sobre la mesa para discutir y cooperar. Pero el hecho de que la estrategia del petróleo y el gas en la geopolítica juegue un papel importante es un factor reconocido por todos. El presidente Putin dirige personalmente la Comisión sobre el Complejo Energético de Rusia. La crisis del petróleo ha redefinido el mapa geopolítico y los cambios de alianzas son espectaculares. En 1945 el petróleo fue la razón del encuentro entre el rey Ben Saud y el presidente Roosevelt. Esta vez, el rey Salmán de Arabia Saudí viaja en persona para reunirse con el presidente Putin. En Rusia hay fuerzas que apoyan la participación en el acuerdo de la OPEP+. Y en primer lugar está el gobierno de Rusia y su presidente. Pero también en Rusia hay fuerzas que se oponen categóricamente a este acuerdo. Son nuestras empresas petroleras y gasistas que tienen un potencial enorme para incrementar su producción.
Pero nuestro Estado actualmente está controlado por el presidente y el gobierno, por lo que las empresas no podían ni podrán hacer nada. Con su sede justo enfrente del Kremlin, Rosneft, el gigante ruso del petróleo, está atrapado entre los intereses de la compañía y los del Estado. Yo creo que las compañías de energía petrolífera existen para tener una seguridad energética, no para participar en juegos políticos económicos. Pero esto es un gran problema, como hemos visto, por ejemplo, con Irán. Y lo vemos hoy en Rusia con Rosneft y también en Venezuela. Debido a los intereses de Estado, a la compañía Rosneft no le ha quedado otra opción que reducir su producción. Estamos planteándonos que vamos a tener que recortar la producción en el caso de que todos lo hagan y si vemos los resultados en los precios. ¿Hay más estabilidad ahora en el mercado? Yo diría que no. Todo el mundo piensa que el mercado se estabilizará y que no veremos volatilidad alguna en 2018. No, hay dudas en los mercados. Nueva mano en la OPEP. Pero esta vez parece que la partida toca a su fin. 4 años antes, el analista Alexandre Andelauer regresaba de Texas anunciando un probable terremoto en el mercado del petróleo. El seísmo se produjo y de él surgió un nuevo mapa geopolítico. La revolución del esquisto en Estados Unidos cambió completamente el mercado del petróleo. Estados Unidos producirá cerca de 10 millones de barriles diarios. Se pondrán al mismo nivel que Arabia Saudita y que Rusia en lo relativo a la producción. Es un gran cambio para toda la economía mundial. Los medios siguen jugando con el suspense, pero el resultado de la reunión no es ningún misterio para nadie. Las cartas están dadas, los recortes de producción llegarán a largo plazo, por lo que el precio del barril vuelve a caer. Solo permanece una pregunta: ¿hasta cuándo? Necesitamos muchos países productores, tantos productores influyentes como sea posible. Los días en los que la OPEP era capaz de hacer frente sola a las variaciones en la oferta para corregir los desequilibrios han terminado. Casualmente, como todos los jueves, se hacen públicas las cifras de la producción de Estados Unidos. Han producido en el último mes 290.000 barriles más que el mes anterior. Es alucinante. Me complace anunciar que la decisión ha sido unánime. Esta es una decisión sólida que creo que muchos de ustedes nos urgían a adoptar. Y es prorrogar y extender el acuerdo hasta diciembre de 2018. Hemos llegado a la conclusión unánime de que aún estamos lejos del objetivo final y que para alcanzar el equilibrio del mercado es necesario que sigamos colaborando. Recuerdo cómo Putin escuchó el informe del ministro de Energía, Alexander Novak, cuando llegaron a un acuerdo con la OPEP. El presidente sonrió a la cámara y dijo: Novak ya tenía el acuerdo de todos. Las declaraciones de Novak le hicieron reír. La OPEP ha pasado una página de su historia. Su destino a partir de ahora está ligado a Rusia. Por lo que respecta al mercado, sigue siendo más imprevisible que nunca. El petróleo, la energía fósil que ha dado forma al mundo desde la revolución industrial, sigue siendo el rey supremo.
Pero, ¿por cuánto tiempo? Ignoramos cómo evolucionará la demanda de energía en las próximas décadas, pero en un plazo de 20 años, la dependencia del petróleo va a estar básicamente cuestionada. Diga lo que diga el señor Trump. El ejemplo noruego ilustra a la perfección lo que está en juego a escala global frente al desafío climático. Es perfectamente posible imaginar que Noruega siga siendo un productor importante de petróleo y gas y que al mismo tiempo sigamos trabajando por alcanzar el objetivo del 2%. Noruega ha puesto en marcha acciones importantes para reducir las emisiones de CO2. La plataforma noruega actualmente produce de una forma muy ecológica. No creo que haya otro país tan bueno como nosotros al respecto. No existe ninguna duda de que Noruega seguirá siendo un país muy rico, incluso aunque mañana dejáramos de producir petróleo. Al mismo tiempo, el valor de lo que queda de nuestras reservas de gas y de petróleo es enorme. Ninguna otra industria en Noruega podrá generar nunca tanto valor para la sociedad como el petróleo. El dinero que hemos ganado con él y con el gas nos ha permitido mejorar las escuelas, los hospitales, las carreteras y las residencias de mayores. Por lo que el debate, ya sea sobre la explotación de nuevos yacimientos y sobre dejar el petróleo bajo el suelo para preservar el clima global, debe basarse en la siguiente pregunta. Si no tocamos el petróleo, ¿tendría eso algún efecto sobre el clima global? ¿O bien solo sería un símbolo político? Es una nueva forma de entender la realidad, de comprender que tenemos demasiado petróleo y energías fósiles, una cantidad enorme. Y ese desafío significa que la humanidad está obligada a establecer los límites. Ese es el gran reto de nuestro tiempo, conservar los recursos que deseamos, que nos han aportado beneficios y que nos han servido bien hasta ahora, para proteger el clima, el medio ambiente y a las generaciones futuras en nuestro planeta. Los gigantes del petróleo han retomado la partida bajo la mirada de un nuevo maestro de juego. China es hoy en día el mayor inversor en petróleo del mundo, pero también se ha convertido en el líder indiscutible en la producción de energía renovable. Una nueva mano en el escenario de la próxima partida de póker.